como vamos a ver más adelante, además tiene que ver de la posición del analista, la posición de la persona que está determinando estos valores, si es alguien interno, si es alguien externo, pero en general el concepto aquí es la gestión de los recursos y la gestión financiera deben trabajar de manera integrada. Y por último, el tercer planteamiento, el tercer elemento que incluimos cuando hablamos de gestión organizacional, tiene que ver con la comprensión de la organización como un sistema que está compuesto a su vez por subsistemas, incluyendo el subsistema administrativo, el político, el decisorio y el ejecutivo. Y cada uno de estos subsistemas, así como otros que existen dentro de la organización, están relacionados directamente con los aspectos financieros. Por lo tanto, el gestor financiero, las personas encargadas de esta gestión, no se pueden aislar ni se pueden entender de manera separada a las interacciones que se dan en estos subsistemas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo de esto está dado con las decisiones que se toman en el sistema político, que es donde están las relaciones entre los diferentes niveles decisorios de la organización. Es importante incorporar en la toma de esas decisiones elementos de análisis y de información financiera para poder evitar llevar a la organización a una situación en la que no pueda responder por sus obligaciones ante sus propios colaboradores o incluso frente a la comunidad. Esta idea de gestión organizacional a la vez está alineada con la idea de la construcción de valor. Como decíamos, el éxito se puede considerar, puede medir desde la perspectiva de la maximización del valor. Entonces, reiteramos, no nos referimos solamente al valor económico y financiero. Esa es la visión de hace unos 30, 40 años, cuando hablábamos de simplemente el objetivo máximo de las empresas es maximizar los de sus accionistas. Hoy en día eso está completamente revisado, se entienden las interacciones sociales que tiene la organización, pero asimismo se entiende que de nada sirve tener unas grandes utilidades en el corto plazo si en el largo plazo vamos a poder sostener ese tipo de desempeño. Así que hay dos elementos que nos pueden ayudar a entender cómo se construye el interior de las organizaciones, que son los que compartimos acá. Por un lado está el modelo del lienzo estratégico o el modelo Canvas, como lo pueden conocer algunos de ustedes, en donde lo que se puede ver es cómo las actividades internas de la organización generan valor para entregarle ese valor a los usuarios externos, a las partes de interés que están fuera, básicamente los clientes, pero también cómo nos relacionamos con los proveedores y cuáles son los diferentes flujos y las diferentes influencias que se dan en esas relaciones que tiene la empresa con sus clientes, con sus proveedores, con sus socios. Este modelo tiene la ventaja de que nos ayuda a entender las relaciones de la organización con las partes con las que está relacionada en su exterior. El modelo de la cadena de valor, que es el modelo que se llama el modelo de Porter, es un modelo que está más relacionado con lo que sucede al interior de la organización y también nos permite categorizar las diferentes actividades que se presentan al interior de la organización para prestar un servicio, para generar esos ingresos. Y básicamente lo que nos permite es entender cómo cada uno de los elementos que componen las transformaciones que se van dando al interior de la organización van agregando elementos en esa construcción de ese margen de beneficios, que es lo que estamos buscando básicamente. Para aterrizar esto, les queremos hacer una pregunta y nos pueden responder en el chat las personas que se animen. Esta semana que está terminando, hoy es viernes, seguramente a lo largo de la semana tuvieron la posibilidad de interactuar con diferentes organizaciones, adquirir productos, adquirir servicios. Cuando ustedes piensan en las organizaciones que están detrás de esos servicios o de esos productos que ustedes adquirieron, ¿cómo describirían el modelo de negocio de esas empresas? Es diferente pensar en el modelo de negocio de una cafetería localizada en ciertos sectores o pensar en el modelo de negocio de un restaurante que está localizado en otro sector, o si ustedes han tenido la posibilidad
de ir, por ejemplo, a comprar un libro en Alfa. Es distinto el modelo de negocio que tienen en Alfa, en donde la interacción con el usuario se da de ciertas maneras, a la forma en la que se adquiere un libro en librería, por ejemplo, la Librería Nacional. Entonces, cada organización tiene un modelo de negocio diferente y entender cómo funciona ese modelo, cuáles son los diferentes impactos que tienen los componentes de esos modelos, son los que nos ayudan desde la gestión financiera a poder identificar cómo va fluyendo ese valor. Entonces, tómense 30 segundos para compartirnos en el chat qué organizaciones, qué productos han consumido, cómo se imaginan esos modelos de negocio, cómo caracterizarían esas cadenas de valor, en qué está en qué le ponen el énfasis, en qué creen ustedes que le pone el énfasis cada una de esas organizaciones. Mientras nos van compartiendo los mensajes en el chat, vamos a continuar. Ahora nos vamos a concentrar en la persona o en las personas que desarrollan estas tareas de gestión financiera en las organizaciones, que se conocen como el CFO, el Chief Financial Officer. El gestor financiero puede tomar diferentes roles, va desde el director administrativo y financiero hasta el contralor. Todas estas personas hacen parte de lo que se entiende como gestión financiera en las organizaciones. Las personas encargadas de la gestión financiera típicamente toman tres tipos de decisiones. Decimos que la gestión financiera está relacionada, las finanzas corporativas están relacionadas con la gestión de las entradas y salidas de dinero de las organizaciones. Las decisiones que toman los gestores financieros entonces están categorizadas en tres categorías, en tres grandes rubros. Por un lado están las decisiones de inversión, por otro lado tenemos las decisiones de financiamiento y en una tercera posición tenemos las políticas de dividendos. Básicamente lo que estamos hablando aquí, de lo que hablan los autores que han discutido este tema, es de decidir alrededor de las inversiones, tiene que ver con cuáles son, a qué va a destinar la organización sus recursos y cómo va a dotar la organización, cómo se va a dotar de recursos para poder desarrollar sus actividades. Decidir en torno al financiamiento tiene que ver con cuáles son las fuentes que vamos a utilizar que nos dan la posibilidad de obtener esos recursos que necesitamos y que nos dan la posibilidad de acceder al menor costo posible, al financiamiento al menor costo posible. Entonces podemos, aquí hablamos de estructura de capital, porque puede ser adquirir recursos de financiamiento a través de deuda, a través de crédito, a través de socios, a través de las mismas operaciones que va generando la organización. Y por último, cuando hablamos de política de dividendos, estamos hablando de cómo se retribuyen a los accionistas, a los inversionistas, a las personas que tomaron la iniciativa de participar en este negocio, cómo se les retribuye a ellos eso que están haciendo. Esas decisiones están influenciadas por una serie de elementos que los mencionamos aquí básicamente, el principal de los cuales, uno de los cuales, sí, el principal que nos afecta es el que está relacionado con el valor del dinero en el tiempo. Un principio fundamental cuando hablamos de la gestión estratégica en las organizaciones es entender que el dinero que tenemos hoy no es equivalente en la misma cantidad al dinero que podemos tener en 5 años o al dinero que teníamos hace 5 años. Entender que $1.000.000 o $1.000 de hoy no compran, no tienen la misma capacidad adquisitiva ni generan el mismo valor que ese $1.000 o ese $1.000.000 llevado al tiempo. Mariano, que está en Argentina, ha vivido en los últimos años, bueno, y cíclicamente, como sucede en Argentina, el fenómeno de la inflación, y podría hablarnos mucho más de eso, de cómo la inflación es uno de los factores que afecta el valor de dinero en el tiempo. No es el único, hay otros, pero es uno de los elementos que afectan esa toma de decisiones. Cuando yo adquiero deuda, básicamente lo que estoy diciendo es, yo voy a asumir un compromiso hoy y sacrifico mis ingresos futuros para poder honrar las obligaciones que me genera esa deuda que estoy contrayendo hoy. Y asimismo, invierto, lo que estoy es desprendiéndome de unos recursos en el presente para poder disponer de esos recursos en el futuro, si estoy invirtiendo en un fondo, si estoy haciendo otro tipo de inversiones de mediano y de largo plazo.
Cuando pensamos en estas personas que hacen las tareas o que desarrollan las actividades financieras al interior de las organizaciones, hay un estudio que se presentó hace unos acerca de cuál es el rol de los CFOs en las organizaciones. Y básicamente lo que decía este estudio es que una cuarta parte del tiempo de las actividades que desarrollan, el tiempo disponible por parte de las personas encargadas de la gestión financiera, está dedicado a administrar el efectivo. Administrar el efectivo básicamente se refiere a administrar las operaciones que se dan en la organización, las compras, las ventas, cómo fluye el efectivo, que hoy en día se entiende como un concepto ampliado, no estamos hablando de billetes y monedas, estamos hablando de cómo se mueven las cuentas bancarias de la organización en último. ¿Qué voy a hacer con los recursos que tengo disponibles y cómo hago para que ingresen más? Entonces, pensar en eso, administrar ese efectivo, es lo que ocupaba la cuarta parte del tiempo en ese momento que se hizo este estudio. Y muy importante, la otra cuarta parte del tiempo la dedicaban estas personas a medir el desempeño. Y es un elemento fundamental porque la gestión financiera se encarga en gran medida de suministrar información, de calcular la información que se necesita para poder determinar si la organización va cumpliendo esas metas y va siendo exitosa, como decíamos al inicio de esta presentación. Una quinta parte del tiempo, el 20%, era suministrar la información a los accionistas, a los organismos de control, a la administración de impuestos, a clientes, a proveedores que están pidiendo información financiera para sus carpetas de evaluación. Y el 30% restante se distribuye entre gestionar el riesgo y administrar inversiones. Es decir, aquí lo que estamos viendo es la variedad de actividades que desarrollan los gestores financieros. No solamente son administrar el efectivo, sino, como nos damos cuenta aquí, el rol que cumplen estos gestores financieros en la organización va más allá de eso. Y hemos listado aquí también 7 retos, que son los principales retos que asumen. Frente a estos 7 retos, básicamente hay 2 que me gustaría resaltar. Uno es el de liderar la cultura de medición. Se dice que lo que se mide no se puede mejorar. Y liderar la cultura de medición desde el punto de vista del gestor financiero quiere decir facilitarle a las personas de la organización entender cómo sus acciones y sus actividades impactan los resultados financieros de la organización. Así que liderar esa cultura de medición es crear en la organización que se pueda presentar la información financiera de una forma entendible, comprensible, para que todos los que están involucrados en la generación de esos ingresos y de esos beneficios entiendan cuáles son sus roles. Y el otro elemento que me gustaría resaltar en estos principales retos a asumir es el de reinventarse permanentemente, porque como vamos a ver a continuación, los gestores financieros no se pueden quedar amarrados a lo que está sucediendo actualmente. Justamente el modelo de análisis estratégico lo que nos muestra es que tenemos que ir interpretando lo que está pasando en el contexto y a partir de eso que está sucediendo, reinventarnos permanentemente. Esto lo podríamos resumir siguiendo con esta línea que nos plantea esta propuesta de Deloitte, con 4 roles. Uno en el que el gestor financiero, el CFO, se convierte en el catalizador al interior de la organización, en esa persona que ayuda a que las cosas se aceleren, vayan más rápido. Puede ser también ese ayudante, ese apoyo que le va a permitir a las demás personas de la organización lograr sus objetivos. Puede ser ese operador que es el que está definitivamente cumpliendo con las tareas que tiene que estar, que se necesita que se desarrollen para poder llegar a ese objetivo. Y principalmente el gestor financiero se puede ver como el estratega, que está ayudando a guiar a la organización al logro de sus objetivos a través del suministro de información y a través del enfoque en los objetivos de largo plazo de la organización. Bueno, en algún momento de la charla José comentó que el analista que realiza el análisis financiero puede estar posicionado de distintas maneras
claramente no es lo mismo analizar una empresa teniendo acceso a todos los recursos que trabajando de una manera externa donde no tenemos la posibilidad de preguntarle al experto en el tema puntual que estamos analizando. Entonces, desde ese punto de vista, en el libro detallamos que hay tres posturas que pueden tener o tres posiciones que puede tener el analista. El que tiene mayor información y acceso a los recursos es el analista interno, dado que forma parte de la empresa y no solo conoce el negocio, sino que también sabe a quién llamar para realizar distintas consultas, porque recuerden que en finanzas los números que vemos, el balance, las razones financieras, los indicadores económicos, etcétera, son números duros, pero que detrás de esos números duros hay información cualitativa o impulsores de valor, como le llamamos en la gestión por valor. Entonces, es muy importante poder entender qué hay detrás de los números para poder hacer un análisis correcto. Y ahí el analista interno es el que tiene la mayor ventaja. Los analistas externos autorizados sería la segunda posición, un consultor financiero, por ejemplo, que puede preguntarle a su contacto en la empresa, pero que no siempre ese contacto va a encontrar a la persona adecuada o le van a querer responder la pregunta que haga. Siempre hay algún nivel de confidencialidad en la información. Y por último, el analista externo no autorizado, cualquiera de nosotros que tomemos una empresa para analizar y que solamente utilicemos información pública disponible, claramente vamos a tener una gran limitación y esto hace que las conclusiones a las que lleguemos en nuestro análisis en las tres posiciones sean distintas. Entonces, lo que proponemos todo esto en el libro, en lo que hace a los usos de la información financiera y continuando el porqué integral, muchas veces también van a encontrar que en las metodologías que se enseñan para hacer análisis financiero, básicamente se habla del pasado y el presente, en algunas se habla del futuro, pero nosotros creemos que es tan importante hacer un diagnóstico del pasado para poder entender cómo se comportó el negocio, cuáles fueron las variables que impactaron, cómo se califica la gestión del gestor, qué tan buen gestor es, qué tan buenos resultados se obtuvieron, siempre pensando en un entorno, como vamos a hablar en un rato, en el cual se desenvolvió el negocio. Nos va a explicar también algo de lo que es la situación actual, pero la verdad es que no necesariamente el pasado se repite, no tenemos la bola de cristal. Como digo siempre, sí existe el crystal ball para hacer simulación de Monte Carlo, pero sigue sin ser la bola de cristal, y por lo tanto es importante que podamos pensar hacia futuro, o sea, planificar, y tener un modelo en el cual podamos introducir variables de entrada y nos dé cuál es el impacto en el valor. Y esto es lo que proponemos en el libro, no quedarnos con la mirada del pasado, sino hacer los ajustes necesarios hacia adelante. Por otro lado, José también habló bastante de lo que es el rol del CFO y también habló de lo que es el desafío actual respecto al objetivo tradicional de las finanzas corporativas, que era maximizar el valor para el accionista. Bueno, acá claramente, a partir de los grandes avances de la tecnología, hemos visto que el rol del CFO y del área financiera ha cambiado de una manera importante. Las distintas revoluciones en el mundo han dado a la necesidad de adaptar los procesos, de incorporar tecnología y de buscar formas de hacer mejor las cosas, siempre con la visión en la gestión basada en el valor. Y en este sentido podemos hablar de un CFO que tradicionalmente se relacionaba más con un poder de policía, con un gestor que armaba el balance y que manejaba la caja y te decía que sí o que no, muchas veces quizás hasta desconfiando de que ese sí o que ese no realmente tuvieran un fundamento, digamos, que realmente justifique no llevar adelante, por ejemplo, una inversión o una compra. Y esto requería
también muy pocas habilidades, también el CFO era alguien duro, y de hecho está demostrado que ni siquiera llegaba a ser el CEO de una empresa. Esto ha cambiado a partir de la revolución tecnológica que implicó los avances en Internet y otros avances a nivel industrial, que lo podríamos llamar el mundo 4.0 o lo conocemos como la industria 4.0. Básicamente fue generando una oleada de transformación de procesos, de tecnología, de incorporación también del mundo digital dentro de los procesos de la empresa. Y en este sentido el rol del CFO tuvo que empezar a cambiar. Ya no servía estar solo en su quintita, armar el balance y tomar decisiones si gastamos o no gastamos y en qué gastamos, sino que tuvo que empezar a tener una visión más amplia, como contó José, al punto de vista estratégico, y actualmente el CFO es la mano derecha del CEO, es el que conoce sobre todo, de todo un poco, porque además es el socio estratégico del resto de los C-level de la compañía, dado que hoy es muy importante poder digitalizar la empresa, los procesos, entender en qué se gasta. Hoy todas las empresas están en programas de reducción de costo, particularmente como asesor me consultan de distintos sectores de cómo podemos optimizar la gestión justamente y reducir costos e invertir de manera inteligente, todos temas que tratamos un poco en el libro y que también tratamos en los cursos que impartimos con José, en los distintos MBAs y especializaciones en las cuales trabajamos. A tal punto que el CFO también tuvo que adquirir habilidades blandas y ya no se trata solo de hacer que las cosas funcionen con mano dura, sino también de entender la importancia de gestionar a nuestro equipo logrando objetivos, ¿no? Y en este sentido entendemos que además nos manejamos en un entorno de incertidumbre, de alta volatilidad. José habló de la inflación en Argentina, pero también sabemos que hay otros países con problemas de inflación. Colombia ha estado experimentando algún crecimiento sobre su inflación histórica en los últimos tiempos. Y bueno, nada, siempre hay distintas variables que impactan de alguna manera en el negocio y esto hace que tomar decisiones inteligentes sea muy importante. Pero sumado a esto, no nos quedamos ahí y las nuevas generaciones han también puesto foco en una nueva tendencia que es lo que denomino el mundo 5.0. José, ¿podemos volver a la anterior, por favor? Que tiene que ver con todo lo que es el impacto ambiental, la ética. Ya hoy vamos a ver que el consumidor es más consciente y piensa antes de comprar un producto, ¿por qué le voy a dar la plata a esta empresa? También cuando invierte. Hay todo un mundo que conocemos como ESG o ASG, todo lo que es ambiental, social y gubernamental, y entonces hoy los consumidores y los inversores analizan antes de dar su dinero y apoyar un proyecto o una empresa, justamente que la empresa sea socialmente responsable y que genere impacto social y ambiental. Y esto hace también que el CFO tenga que transformarse en distintos aspectos, ya no ve solo la contabilidad, sino que ve un reporte integrado, no ve solo indicadores financieros, sino también que tiene que comunicar indicadores no financieros, y es muy importante en este sentido que se trabaje con ética y que también sea proclive a la inclusión financiera y a la educación financiera. Entonces, simplemente un dato más, y ya lo dejo a José para que continúe. Hoy el rol del CFO implica adquirir una serie de conocimientos y habilidades mucho mayor a la que era en el pasado, y esto hace que hoy el CFO con este conocimiento esté llegando a las posiciones de CEO. Hay un estudio que dice que el 30% de los CEO fueron anteriormente CFO, esto no pasaba en el pasado, los CEO eran hombres que venían de las áreas de negocio, como puede ser las áreas comerciales y el área de compras. José. En línea con lo que está planteando Mariano, entonces es
nuevamente en donde radica nuestra propuesta de agregar estos elementos de análisis financiero a la gestión de los responsables de las tareas financieras o de las actividades financieras. Voy a mencionar simplemente 3 elementos asociados con ese análisis del entorno o con esa incorporación de las nuevas tendencias del entorno. Por un lado, está, Mariano lo mencionaba, la movida de los ESGs o los ESG, que tienen que ver con la idea de reconocer que las organizaciones no pueden existir aisladas del contexto en el que funcionan y que tienen que ser responsables de sus impactos en temas ambientales y en temas sociales. Ahora bien, sobre estas teorías no hay un consenso 100%, hay muchas personas que critican el ESG y que hablan de un concepto que es el greenwashing, que es esta idea de que las empresas simplemente dan unos mensajes donde se hacen ver como responsables con el medio ambiente, pero en realidad sus acciones no lo corroboran o no lo demuestran así. Pero es algo en lo que nos estamos moviendo todos, diría yo particularmente. La idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los SDGs, justamente a lo que le apunta es a ayudarnos a todos a entender cómo nuestras acciones pueden encaminarse a reducir algunas de las inequidades e inigualdades o de los problemas que está atravesando nuestra sociedad en este momento. Entonces tenemos 17 grandes metas que probablemente algunos de ustedes conocen y que las organizaciones hoy necesariamente tienen que reconocer y que deben incorporar en la gestión de sus actividades diarias y en la gestión de sus actividades cotidianas. Cómo se relacionan con sus clientes, cómo se relacionan con sus proveedores, cómo se relacionan con el contexto en general, pero además cómo eso que hacen, consciente o inconscientemente, tiene un impacto en las demás personas que integran nuestra sociedad. Así que, invitados a, si no los conocen aún, busquen la idea de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos ya, cuando se planteó esto, fue en el 2015, se planteó como metas a cumplir en el 2030. Colombia jugó un papel fundamental en la definición de estos objetivos de desarrollo sostenible. Fueron 2 mujeres colombianas las que iniciaron, las que lideraron el diseño de esta estrategia, así que es importante que nosotros la conozcamos desde esa perspectiva también. ¿Esto por qué? Porque además nuestra sociedad, los modelos de consumo, los modelos de comportamiento, los modelos de interacción han cambiado en todos. Gracias, Sandra, por compartirnos el enlace. Yo sé que tú eres experta en este tema, me encanta escuchar. Los modelos han cambiado y una muestra, aquí simplemente compartimos una foto que puede ser los que somos padres, la podemos encontrar más o menos relacionada con lo que sucede en nuestros hogares, pero las cosas han cambiado y la tecnología ha venido a incorporarse en las actividades cotidianas y en el desarrollo de lo que hacemos en nuestro día, sin necesariamente llegar a establecer si eso es bueno o es malo, simplemente desde nuestra óptica lo que tiene que suceder es que nosotros estemos conscientes de qué es lo que está pasando y que estemos atentos básicamente a cuáles son esas tendencias que se están presentando en nuestra sociedad, que a la larga van a definir, como decía también Mariana hace un instante, van a definir el escenario en el que nos vamos a mover en adelante en el desarrollo de los negocios, en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, bien sea como individuos, como empresas, tenemos que saber y anticiparnos para podernos mover bien en ese contexto futuro, en lo que va a venir. Se da por hecho que la mayoría de las profesiones que van a ser relevantes en el futuro aún no han sido diseñadas, aún no se han pensado las carreras universitarias que van a formar a las personas que van a ser, que van a estar ocupando la economía productiva dentro de 20, 15, 30 años. Hace 5 años no se hablaba de tener una maestría fintech y hoy en día ya Mariano es el coordinador académico de una de ellas. Les compartimos uno de los planteamientos que hay frente al análisis de esas megatendencias. El concepto de megatendencias, si ustedes buscan las principales consultoras, Deloitte, Pricewaterhouse,
estas organizaciones, cada una tiene su propia versión de megatendencias, pero todas confluyen en ideas similares relacionadas con el medio ambiente, los recursos, la tecnología, la innovación, el cuidado, la salud. Los que tenemos papás que ya están llegando a edades en donde necesitan ciertos cuidados, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que suceden, o nosotros mismos que ya vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que la salud se ha convertido en algo fundamental en nuestra sociedad. Las tendencias de migración, las guerras que se están presentando, hay que tratar de entender qué es lo que está detrás de eso para poder ver un poco más allá y podernos plantear en escenarios. Y un elemento que simplemente queremos dejar aquí mencionado, porque hace mucho ruido y recientemente ha hecho demasiado, ha estado sonando por todas partes, y es la inteligencia artificial. Es importante entender que la inteligencia artificial es más, la inteligencia artificial, primero, no es algo que se haya inventado hace 3 años cuando salió ChatGPT. La inteligencia artificial es algo que viene incorporándose a nuestros modelos productivos desde hace 50, 60 años. Lo que pasa es que ahora ya la estamos viendo directamente en nuestros dispositivos, en nuestros aparatos en casa. Y lo que viene no se sabe todavía qué va a ser, pero mucho más allá, va mucho más allá de simplemente lo que está sonando en todas partes con el tema de ChatGPT. La inteligencia artificial generativa es algo que está ahí, llegó para quedarse y nos va a estar acompañando en adelante. En escenarios utópicos o en escenarios distópicos dependerá de cómo la aprendamos a entender y cómo la aprendamos a manejar. Bueno, en base a todo esto y de la filosofía que nosotros a la que adherimos, que es la gestión basada en el valor, y que creemos que en ese rol el CFO justamente es una figura primordial, un actor principal, en el libro proponemos un modelo de 6 pasos y van a ver que cada paso, todo tiene 6 pasos, es una idea que tuvimos para tener como una regla memotécnica. Como les decía, si entran a la editorial a ver el libro, van a encontrar un material complementario. En ese material complementario van a encontrar 2 modelos. El primero, en la sección 4 del libro, básicamente lo que hicimos fue tomar un concesionario automotor del Caribe colombiano e hicimos todo el análisis financiero sobre esta empresa. Y en la sección 4 básicamente está todo el análisis completo con las conclusiones y recomendaciones, y van a encontrar entonces un modelo que le llamamos plantilla MIAF, justamente por modelo de análisis financiero integral o modelo integral de análisis financiero, el cual lo pueden usar, nosotros lo ponemos a disposición de todos de manera gratuita, y además en la sección 6, perdón, en la 5 enseñamos a evaluar empresas, con lo que hay un modelo también de evaluación de empresas, del cual sale la dimensión de valor que incorporamos dentro del análisis cuantitativo. Entonces, los 6 pasos básicamente es introducir la empresa bajo análisis, hacer una presentación de los indicadores más importantes y algunos ratios como market share, revenue share, proyección de ventas, etcétera. Sabiendo cuál es la empresa y una idea de cuál es el sector, nosotros proponemos incorporar un análisis cualitativo. Ahora voy a contar qué incluye cada uno de estos análisis, que es básicamente entender el entorno macro y micro de la empresa para después poder ir hacia el análisis cuantitativo y de los estados financieros con una información de qué hay detrás de los números, como les comentaba antes. Hasta ahí sería, si quieren, lo tradicional, analizando el comportamiento pasado y presente de la empresa, pero no nos quedamos ahí y utilizamos este modelo para proyectar, donde se proyectan los estados financieros, que sería el modelo que está incorporado en la sección 5, de nuevo un modelo de Excel que es para ustedes. En ese modelo se proyectan los estados financieros, se proyectan los flujos, se arman los flujos de fondos, se calcula la tasa de descuento con un valor terminal y se calcula entonces el valor de la empresa. Cuando en un modelo tenemos variables de entrada, tenemos un modelo que nos arroja una variable de salida, cuando uno cambia las variables de entrada, obtiene
diferentes valores en la variable de salida. Por eso también proponemos hacer sensibilidades. Hay un capítulo entero en la sección 6 donde se ve todas las formas de hacer sensibilidades, escenarios y simulaciones, en este caso con Crystal Ball, que es la herramienta que enseñamos. Y al final, el analista tiene que ser capaz de emitir conclusiones y recomendaciones. Si avanzamos, vamos a ver entonces el modelo. Básicamente, el modelo de análisis externo cualitativo se basa en analizar el macroentorno, proponemos un modelo Pestel, y el microentorno proponemos un modelo de Porter ampliado. La verdad es que con todos los avances de la tecnología, la internet y otros temas, hace que el modelo de Porter solo haya quedado algo obsoleto. No es que no se pueda usar, pero necesita ser complementado. De hecho, hay 3 o 4 ideas de dimensiones adicionales que hay que analizar. Nosotros incluimos la de complementadores, dado que en tecnología es muy importante la competencia, digamos, la cooperación entre competidores en el mercado. Por eso agregamos esta dimensión. Y a partir de este análisis vamos a desarrollar distintas matrices que nos van a ayudar a tomar decisiones, donde, por favor, un minuto el anterior, José, donde vamos a ver que es muy importante determinar los factores claves de éxito, que es lo que hace en una industria, que el que lo hace mejor sea mejor desde el punto de vista del cliente y elegible, ¿no? Los factores críticos de riesgo, armamos una matriz de riesgo donde vemos cuáles son de estas megatendencias y las tendencias de los factores que impactan en el sector y en el negocio puedan estar afectando y son las que más foco vamos a poner y las que vamos a incluir en el modelo como variables de entrada. También proponemos un FODA o DOFA, analizar la cadena de valor y finalmente determinar el benchmark que vamos a usar en el análisis cuantitativo. Todo esto que dijimos además tiene matrices automáticas que en el Excel le cargan ponderaciones y clasificaciones y les va a dar como resultado algún tipo de gráfico. Ya puede ser un gráfico de telaraña donde se ve cuánto impacta cada dimensión o algún otro tipo de gráfico. También se analiza la cadena de valor que mencionó anteriormente José. Y después sí pasamos al análisis interno o al análisis cuantitativo, donde hacemos un análisis del entorno macro. Tuvimos la colaboración de Alexander, que es un economista muy, muy importante allá en Colombia, y que nos proporcionó justamente el análisis del entorno sobre el cual hicimos nuestro análisis. También, digamos, cruzamos todo lo que es el análisis de la industria, la posición competitiva, el management, las políticas de riesgo, bueno, y a partir de esto armamos un modelo que usan los bancos para hacer una calificación crediticia, que también está disponible en el Excel, con ayudas, en las cuales leyendo las ayudas pueden encontrar cuáles son esos factores y cómo calificarlos. Y después sí bajamos a los números, vemos la situación financiera de corto plazo, la eficiencia, la utilización de los recursos, el excedente económico, la creación de valor, la situación financiera a largo plazo y la cobertura, que son 6 dimensiones en las cuales proponemos analizar tomando las proyecciones, el flujo de fondos, el análisis justamente de la caja que decía José, el análisis de valor y, bueno, las razones financieras. Y a partir de analizar todo esto de manera integrada, nunca se analiza nada por sí solo, digamos, una dimensión sola no nos dice nada, tenemos que verla integrada y siempre contra el benchmark que definimos. En nuestro caso, como en Colombia, muy buena información, tomamos, creo que fueron 145 empresas que con algún criterio consideramos que eran las que más se parecían a este concesionario automotriz y a partir de ese benchmark pudimos analizar cómo performaba la empresa con respecto al benchmark de mercado. Y esto nos permite entonces emitir una recomendación profesional, que nosotros también proponemos un modelo en 6 partes. El primero es destacar los aspectos positivos de la empresa y o los problemas que pudimos identificar en nuestro análisis, poder detectar el origen, las causas, los efectos, proponer soluciones
y emitir perspectivas de acuerdo a lo que vemos en esa proyección futura. Seguimos, José, por favor. Entonces, a manera de conclusión, lo que nosotros proponemos a partir de lo que es nuestra, digamos, propuesta en el libro es evitar errores comunes, por un lado, y gestionar por valor. Entonces, lo que hace evitar errores comunes, y ahora abrimos a preguntas, con lo cual podemos intercambiar ideas al respecto. Básicamente es entonces no quedarse solo con un análisis cualitativo, no omitir que detrás de los números hay algo más y tenemos que poder interpretarlo para explicar el comportamiento financiero. El otro tema que es importante, si bien en el libro proponemos un montón de razones financieras y tenemos tablas resúmenes con sus fórmulas y sus explicaciones que son muy interesantes, hay estudios que muestran que con 3, 4 o 5 indicadores por dimensión, o si quieren, inclusive hasta 7, 8 indicadores en total, podemos explicar tranquilamente cuál es la situación de la empresa, porque varios de los indicadores financieros correlacionan entre sí o marcan cosas parecidas. No tomar un benchmark también es un error, quedarse con un número y decir, bueno, 50%, qué bueno, es una rentabilidad altísima, pero sepan que si la rentabilidad del sector es 100, 50 es malo, no es una buena gestión. El otro tema que encontramos es que la mayoría de los autores no explican qué va arriba y qué va abajo en una razón. No es lo mismo decir utilidad neta sobre patrimonio neto que decir la utilidad neta de hoy sobre el patrimonio neto del año anterior, y nosotros explicamos además por qué esto lo van a encontrar, como también no entender que detrás de un indicador hay una gestión de personas y podemos ver la performance del director financiero, del de marketing, del de sistemas, con lo cual es muy interesante. Obviamente obviar la visión de futuro es otro error, y también utilizar solamente un porcentaje del potencial que tiene el modelo es otro error. Entonces creemos que gestionar por valor implica utilizar un modelo de gestión integral, un modelo como el que presentamos justamente en la sección 5, en el cual podemos incluir distintas decisiones que tomemos a nivel estratégico, teniéndolas como variables de entrada del modelo y viendo cómo impactan en el valor de la empresa, que en definitiva es lo importante en la gestión del negocio. Entonces, poder ver todo en su conjunto, y también nos permite evaluar el desempeño de la gestión de los directivos a través de esos indicadores que obtenemos en el modelo. Siempre hay que compararse con los mejores, con los benchmarks del mercado para poder evolucionar y crecer, tener esa visión de futuro, entender también cuáles son los factores clave de éxito y de riesgo del negocio, porque eso es lo que hace que uno sea ganador en la industria, tener este modelo de evaluación y siempre sensibilizar variables y simular su impacto.